Solo 18:39 vamos a hablar de economía. Ayer se conoció que el Banco Central decidió la devolución del crédito de 350 millones de dólares que había contraído el anterior gobierno de Yanine Áñez del FMI, del Fondo Monetario Internacional. Ha argumentado hoy Yanine Áñez que esta devolución es por motivos ideológicos, esencialmente. Lo cierto es que le va a costar al país 25 millones de dólares esta decisión y se anuncian juicios de responsabilidades. Más allá de eso, vamos a hablar del impacto real con un economista de este tema, más allá de las consideraciones políticas. Mauricio Ríos tuiteó hoy o en las últimas horas lo siguiente: desde el 2007, ya lo tenemos a Mauricio, desde el 2007 el MAS aprobó más de 200 créditos internacionales, 230, es decir, más de 17 mil millones de dólares, pero acaban de devolver recursos por 327 millones al FMI, que ni siquiera constituyen un crédito, con gran escándalo. Y más aún, se supone que en cualquier momento emiten bonos por 3 mil millones de dólares. Bueno, Mauricio, ni siquiera constituyen un crédito. Ahí marca Mauricio. Quisiéramos entenderlos, lo que no conocemos en detalle el tema de economía. ¿Qué implica estos 350 millones de dólares? ¿Era un crédito? ¿No era un crédito? ¿A qué venían a Bolivia? ¿Venían para un auxilio económico por la pandemia? ¿Venían para salud? ¿Venían para qué? ¿Y por qué no se lo han utilizado y ahora se devuelven? ¿Y cuál es el efecto? Son varias preguntas al mismo tiempo, pero así la planteo el contexto. Sí, trato de ser sencillo en todo caso. Muchas gracias, como siempre, estimado Tufi, por la invitación. Mira, no ha estado muy claro justamente el motivo por el cual el gobierno estaba devolviendo el crédito. 350 millones no le sobran hoy en día a nadie en el mundo por el contexto de la pandemia y las consecuencias sobre la economía que han tenido los confinamientos, básicamente. El motivo finalmente, y gracias a una conferencia de prensa que tuvo el ministro de Economía junto al vocero de gobierno esta misma tarde, se entiende que habrían habido irregularidades en la contratación o en este canje de divisas que en realidad constituye esta operación, porque no estaba contemplado en el presupuesto, ¿sí? A pesar de que el Parlamento, con mayoría parlamentaria del MAS, había aprobado esta operación. Pero no constituyen un crédito, como decía, porque era más un canje de divisas. ¿Qué es un ¿De qué canje se de trata divisa, Mauricio? Eso es lo que quisiéramos ¿Qué se entender. trata Sí. este canje de divisas? A partir de 1969, exactamente, el Fondo Monetario Internacional crea una suerte de reservas, así como el Banco Central de Bolivia tiene sus propias reservas. Bolivia tiene activos internacionales, mejor conocidos como derechos especiales de giro, reconocidos en el FMI, gracias a que Bolivia es miembro junto a otros 190 países del FMI. Es decir, cada uno tiene cierta cuota de participación en el FMI, que se llaman derechos especiales de giro. Cuando uno pide canjear los derechos especiales de giro a cambio de dólares, los contrata a cierto tipo de cambio. El sistema monetario internacional, a partir de 1971, adopta tipos de cambio flotantes a lo largo y ancho de la economía del mundo porque Richard Nixon abandonó unilateralmente el último vínculo que existía con el patrón oro clásico, llamémoslo de alguna forma. A partir de ese momento se abandonan los tipos de cambio fijos, ¿sí? Es decir, todas las monedas alrededor del mundo son flotantes, no se refieren exactamente no tienen ningún patrón exactamente al cual referirse. Por tanto, hay un tipo de cambio determinado que se fija justamente como cualquier régimen flotante, cambiario flotante, diariamente, junto a una canasta de monedas que determina el FMI. ¿Sí? Por eso es de esa forma que se determina el tipo de cambio, ya sea con un crédito o mediante un canje de divisas, que son los derechos especiales de giro. Como el movimiento al socialismo, avanzando un poco, bloqueaba cada crédito que solicitaba el gobierno a distintos organismos internacionales para hacer frente a la pandemia fundamentalmente y la crisis económica derivada propiamente de la crisis también que tuvimos a fines de 2019 cuando Evo Morales renuncia. El único que aprobaron, curiosamente, el movimiento al socialismo en el Parlamento fue esta operación con el FMI, que era de alrededor de 320 y tantos millones de dólares. Finalmente no fueron utilizados, es la aclaración que hizo el ministro esta tarde, entre otras cosas, y además del presidente del Banco Central, Rojas, no los utilizaron, entre otras cosas, porque no habrían estado contemplados en el presupuesto
que elabora el propio movimiento al socialismo al mismo tiempo. Ahora sí está claro finalmente. Antes no estaba claro si el gobierno simplemente no quería no quería tener ningún vínculo con el FMI o simplemente le estaba diciendo a la comunidad internacional, luego de haberle pedido ante la Asamblea de las Naciones Unidas que le condonaran la deuda, decidió simplemente devolver estas divisas, ¿sí? A cambio, además, de una penalidad por diferencia de tipo de cambio. Cuando se realiza esta operación en abril, ya abril de 2020, había un tipo de cambio y 9 o casi 10 meses más tarde el tipo de cambio es otro. Entonces, la diferencia había que asumirla de esa forma. Entonces, se paga el capital, los intereses y además costos financieros por transferencia simplemente. De eso se trata absolutamente todo. Perfecto. Antes llamaba la atención, parecía ser que no necesitábamos el dinero, sí, pero también sabemos que están procesando al mismo tiempo, están en un proceso de emisión de bonos por 3,000 millones de dólares. Entonces, es un escándalo por algo de más de 25 millones de dólares, como tú muy bien decías, pero no mucho más tarde vamos a ver que vamos a pagar intereses elevadísimos por una nueva emisión de deuda para cubrir al mismo tiempo deudas pasadas, es decir, por la emisión de bonos soberanos 2021 y 2022. Esa es toda la historia. Es demasiado escándalo por algo que termina siendo un detalle, sobre todo en el contexto que estamos viviendo ahora mismo. Sí, entonces se ha aclarado, Mauricio, de que no es por una fobia hacia el Fondo Monetario Internacional, sino porque no estaba presupuestado. Es decir, que el gobierno estaría dispuesto a negociar con el FMI también en algún momento. Esta decisión tomada de devolver no tiene un impacto en esa relación desde tu punto de vista o en la relación con los organismos internacionales, más allá de los 25 millones de dólares que se van a tener que cubrir por todo lo que implica la devolución. Bueno, yo creo que por un lado tiene impacto en cuanto a la negociación un poco más adelante, en caso que querramos o recurramos al FMI para alguna asistencia, sobre todo financiera o de rescate, aunque sea parcial del sistema bancario y financiero, que es lo más delicado que tenemos ahora mismo en la economía nacional. Por ese lado sí siente un mal precedente porque el gobierno ni siquiera ha hecho un esfuerzo por retener esos recursos, porque como decía más temprano, a nadie le sobran 325 millones de dólares o más de 300 millones de dólares en absoluto, sobre todo en este contexto, y en un contexto no solamente de crisis, sino además de emergencia. Sabemos muy bien que tenemos muchos problemas con la logística, sobre todo de las vacunas para hacer frente a la pandemia. No estamos logrando realmente reactivar la economía, por mucho que diga lo contrario el mismo gobierno y muestre muchas cifras y demás. La gente no tiene dinero en el bolsillo. Está muy bien fijarse en cifras macro, pero la realidad está en la calle. Hay que preguntar a la gente en la calle cómo le está pasando realmente y qué espera a futuro, incluso de corto plazo. Es cierto, Mauricio, perdón, es cierto que la tasa de interés era muy bajo y que no habían condicionamientos del FMI para, por ejemplo, plantear una devaluación de la moneda en estos recursos. Buen punto, y es algo que olvidaba. Los derechos especiales de giro especifica exactamente el FMI en su página cuando habla precisamente de los derechos especiales de giro, de qué se tratan exactamente. Habla de que estos pueden servir sobre todo para salvar problemas cambiarios fundamentalmente. En el caso de Bolivia, tal vez para no tener que devaluar. No mucho después de esa operación, a mediados de 2020, el Banco Central... Vamos a revisar un poquito la conexión al final para saber comunicación. Hay una pequeña interrupción. Vamos a retomar enseguida, por favor, con Mauricio Ríos este contacto para ir cerrando la entrevista. Ahora sí, Mauricio, creo que ya lo tenemos para terminar de complementar. Mauricio, adelante, estábamos con el tema de condiciones o no, si tenía el crédito del FMI y la tasa baja de interés. Adelante. Lo que decía, que el FMI especifica en su página, justamente cuando se refiere a los derechos especiales de giro, sirven por lo general para salvar problemas fundamentalmente cambiarios. No mucho más tarde de aquella operación en abril, a mediados de 2020, el Banco Central incurrió en una devaluación en el sector, en el mercado secundario, mejor dicho, en el sector exclusivamente financiero, por alrededor de 600 millones de dólares, si no me equivoco. No estoy seguro en qué constituyó exactamente la relación del canje de divisas con el FMI.
con esta operación de mediados de año a la que me refiero, que eventualmente terminó sirviendo para dotar de liquidez al sistema bancario y financiero, para pagar bonos y demás. Pero finalmente nos enteramos que no fueron esos recursos provenientes del FMI no fueron utilizados. Entonces, aparentemente todo está claro, pero como decía, es un mal precedente. El problema, no mucho más adelante, es que va a recaer justamente en el nivel de reservas que ya es muy bajo en el Banco Central de Bolivia. Si acaso las reservas son demasiado bajas, vamos a tener que finalmente incurrir en una devaluación cambiaria y eso podría tener consecuencias catastróficas. Entonces, ese es básicamente el impacto que tiene toda esta operación. No es un buen antecedente, 350 millones son útiles de todas maneras en cualquier lugar, sobre todo en este contexto, y esperemos que el gobierno no esté apostando solamente a esta nueva emisión de bonos soberanos por 3.000 millones de dólares. Así que esperemos a ver qué pasa todavía, ya incluso en el corto plazo, en estos días o semanas. Gracias, Mauricio. Vamos a tener más tiempo para hablar de la economía en adelante. Hasta pronto. Encantado, siempre un gusto. Igualmente, Mauricio Ríos, economista que nos...